Voces Renacedi, el podcast donde la democracia incluyente se escucha, se piensa y se construye en colectivo. Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarles en esta primera edición del podcast Voces Renacedi, un espacio que hemos configurado para poder tener pláticas referentes a temas de inclusión en la democracia mexicana e incluso global, ¿no? Para esta primera edición tenemos el honor de contar con la presencia de la consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña, quien va a estar sosteniendo una charla con nuestra asociada consejera de Coahuila, Guadalupe González. Pues les doy la más cordial bienvenida a ambas, les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo de tener esta plática que, como lo decía, ¿no? Pues trata de llevar los temas de inclusión electoral a la ciudadanía, a la academia y a cualquier persona interesada en esta temática. Y para poder iniciar, pues me permito presentarles en primer lugar a la consejera Patricia González, quien es licenciada en Derecho, tiene estudios de Contaduría Pública y Finanzas, una maestría en Alta Dirección de Inteligencia Estratégica y una maestría también en Administración y Políticas Públicas. Ha sido recientemente designada consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila, es profesora en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, participa en distintas asociaciones impulsoras justamente de temas de igualdad y participación ciudadana, ha publicado distintos artículos en revistas especializadas y obras colectivas y fue ganadora fue galardonada por el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia con la distinción Pippi Phil, no sé si lo pronuncié bien, Sí. por su liderazgo internacional en el proyecto educativo y la política juvenil de la Fundación Mundial del Movimiento Scout, perdón. Y, por supuesto, también tenemos con nosotros a la consejera Norma de la Cruz, ya todas y todos la conocen, ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín. Desde el 27 de julio de 2020 es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral y actualmente preside la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Comité de Radio y Televisión del INE. Su experiencia pues es vastísima. Ha trabajado en temas de cooperación internacional y asesoría técnica en materia electoral, en Kosovo como jefa de Departamento de Elecciones de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea y misiones de paz de la ONU en Liberia, Sierra Leona, Nepal y Sudán. También ha sido asesora técnica electoral en Somalia, en Guatemala, en Irak, en Mozambique y en Liberia. Ha coordinado misiones de observación electoral de la Unión Europea en Perú, en El Salvador y en Gambia. Ha participado como observador electoral en Sri Lanka, Ucrania, Uzbekistán, Macedonia, Uganda. Ha representado, por supuesto, al Instituto Nacional Electoral en foros internacionales como el Diálogo de Alto Nivel, Reimaginando la Democracia en África, en Pretoria, Sudáfrica, y la Conferencia de Estocolmo sobre Integridad Electoral, donde suscribió el Consenso de Estocolmo junto con más de 70 países. Participó también en el taller de capacitación de riesgos electorales de Idea Electoral en Estocolmo, Suecia, y la Academia de Liderazgo Femenino 2025, liderando en la era digital del PNUD, en Marrakech, Marruecos, donde presentó la conferencia La Vía Mexicana, Democracia Paritaria y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. En 2026, como parte de su agenda internacional, realizó una gira de trabajo en Sudáfrica recientemente y participó en la Conferencia Internacional Gobernanza de Plataformas Digitales 2026. Como consejera del INE, ha sido parte de las misiones de observación de elecciones generales en Argentina, en Puerto Rico y Filipinas y ha participado también como panelista en diversos encuentros de autoridades electorales en Brasil, Chile, Perú y Panamá, donde ha abordado temas como la integridad electoral, el voto en el exterior y el uso de tecnologías en procesos electorales, entre otros tantos. Y yo sumaría, pues definitivamente, una aliada del tema de igualdad e inclusión. Y pues nos da muchísimo gusto tenerlas. Les dejo el espacio y les agradezco nuevamente que se den la oportunidad de estar por acá. Hola, ¿qué tal? Consejera Norma Irene de la Cruz Magaña.
Es para mí un honor inaugurar junto con usted este gran espacio de diálogo que nace a iniciativa de quien preside la Red Nacional de Consejerías Electorales por una Democracia Incluyente, RENACEDI, el consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, a quien reconozco de pie y agradezco profundamente por invitarme a ser anfitriona del primer episodio Voces RENACEDI. Sean bienvenidas y bienvenidos a Voces RENACEDI, un espacio en donde las historias, las experiencias y los derechos cobran vida a través de la palabra. Este podcast nace para abrir micrófonos a quienes trabajan todos los días por una sociedad más justa, más incluyente y más democrática. En este primer episodio abordaremos un tema fundamental: los derechos político-electorales de las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria y cómo garantizar que nadie se quede fuera de las decisiones que definen nuestro país. Para ello, tenemos el honor de conversar con Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, quien ha sido referente desde hace muchos años, entre otras, en esta materia, y quien nos compartirá su visión, los avances, los retos y las acciones que se están impulsando para fortalecer la participación política de comunidades históricamente excluidas, porque la democracia se construye escuchando todas las voces. Comenzamos. Para iniciar, me permito preguntarle, consejera, en un primer momento, desde su perspectiva como consejera electoral nacional, si nos pudiera contar cómo se traduce la perspectiva de inclusión en acciones concretas para la organización de elecciones en México. Muchísimas gracias. Primero, agradecer la invitación a este podcast de Voces RENACEDI. Creo que estos espacios son muy importantes para que nosotros podamos compartir con toda la ciudadanía qué hacemos cuando no organizamos elecciones y qué más trabajo se hace desde las autoridades electorales. Entonces, saludamos, muchas gracias también a la presidencia de RENACEDI. Y bueno, creo que hay varias cosas hay que reflexionar, porque cuando hablamos de la perspectiva de inclusión, bueno, para empezar, esto no es algo nuevo, ¿no? O sea, si bien esta perspectiva empieza ya académicamente a definirse a finales del siglo pasado, como un mecanismo, ya sea educativo o para el desarrollo, ¿no? Que tiene como finalidad garantizar, como bien decías al principio, la participación plena de todas las personas, independientemente de su género, origen, discapacidad u orientación sexual, en todos los ámbitos de la sociedad. Y mira, y esto, voy un poquito a la historia, porque luego te platico cómo lo implementamos, ¿no? Entonces, algo que es importante retomar como referente es esta conferencia que en 1990 la UNESCO organizó, una conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales en Salamanca, está ya en el 94, y esto no solo nos ayuda para identificar y resaltar cuál es la importancia, primero identificar las barreras sociales y educativas, y también cómo podemos asegurar medidas y mecanismos que propicien cambios estructurales, ¿no? Donde no le exigimos a la gente que se adapte a lo que hay, sino más bien cómo adaptamos los sistemas para que incluyan a las personas. Y esto obviamente se hace desde la parte institucional, ¿no? Y eventualmente se va reflejando en toda la sociedad. Y también es importante que no solo es esta perspectiva de inclusión, sino también esto va acompañado de una visión también de derechos humanos, ¿no? No solo en la búsqueda de igualdad y de equidad en los diferentes ámbitos, ya sea educativo, laboral, y bueno, y a nosotros nos interesa esta parte de los derechos políticos electorales en nuestras sociedades. Y bueno, obviamente aquí hemos tenido, en los últimos años se ha vuelto como una palabra o frases que se escuchan que parecerían que son de moda, ¿no? Pero no, esto es un principio orientador que nos ha llevado, fíjate, nos ha llevado a tomar decisiones que han tenido un impacto en los últimos procesos electorales. Entonces, y ahí ya empiezo con ejemplos, porque si no parece que
hablamos mucho y cómo se traduce eso, ¿no? De toda esta perspectiva, bueno, se traduce en que tomamos medidas para la inclusión de grupos en situación de discriminación para poder acercar el ejercicio de sus derechos. Y entonces fuimos desde cosas como, por ejemplo, tema para la reforma electoral, el voto en prisión preventiva, ¿no? Si bien no lo tenemos regulado, ¿no? A partir de una sentencia hemos hecho una serie de ejercicios que permite a las personas en prisión preventiva, sin una sentencia firme que les haya suspendido sus derechos, puedan participar en procesos electorales. Hemos tomado medidas, otra medida, por ejemplo, es el programa de voto anticipado para las personas que se encuentran en estado de postración y también para sus personas cuidadoras primarias. Y, por ejemplo, tuvimos que ir evolucionando, porque nuestros primeros ejercicios, también cumpliendo una sentencia, por ejemplo, no incluía a las personas cuidadoras primarias. Entonces, aunque acercábamos la opción para votar a la persona que estaba en una situación de prostración, y en las primeras emisiones de estas acciones, por ejemplo, no habíamos considerado a las personas cuidadoras. Ya a partir de la experiencia, ya las incluimos, ¿no? También otra medida que, por ejemplo, se ha ido evolucionando porque lleva más tiempo, es el voto de las personas que residen en el extranjero, ¿no? El voto de las y los mexicanos en el extranjero, que, por ejemplo, ahí no solo se buscan los mecanismos para garantizar que puedan votar, sino, por ejemplo, que se puedan credencializar aún estando fuera del país, ¿no? Y para eso tenemos que tomar una serie de medidas. También hemos tomado medidas de nivelación para que, ustedes saben, son nuestras vecinas, nuestros vecinos, quienes son funcionarios de casilla y funcionarias de casilla. Entonces, hemos hecho medidas de nivelación para garantizar que las personas, ya sea que tengan alguna discapacidad, formen parte de la diversidad sexual, funcionen puedan ser funcionarios sin ningún reto. Y también incluso hicimos un par de medidas de nivelación para que estas comunidades se integren como capacitadores y asistentes electorales y supervisores electorales. Y va muy amplio, porque eso es hasta cómo organizas la estructura. Y lo mismo, por ejemplo, hemos tenido que tomar pasos para que todos nuestros materiales sean accesibles, porque también en nuestro sitio estamos ya revisando cómo funciona también nuestra página de internet para que tengan más elementos de accesibilidad. También contamos con una serie de protocolos para aplicar. Cuando vas a tu módulo de atención ciudadana a tramitar tu credencial para votar con fotografía, tenemos ya una serie de protocolos que nuestro personal se activa, ¿no? O sea, si llegas y se nota que tienes una discapacidad o que necesitas atención más rápida, ya lo tenemos, ¿no? También hemos tenido, por ejemplo, diseñamos materiales para que personas con discapacidad puedan ejercer de manera autónoma, ¿no? O sea, para eso modificamos las mamparas, se capacitan también, por ejemplo, hasta en este asunto de la identidad y cómo te vistes, cómo te identificas, tenemos hasta para eso un protocolo para que puedas votar si tu credencial de elector no coincide con cómo tú te identificas y cómo te vistes. Tenemos mecanismos para eso. Y bueno, en fin, y una serie también de medidas para ir acompañando incluso personas de la tercera edad o que por enfermedad pueden salir de su casa a ir a votar, pero si necesitan auxilio, tenemos las facilidades para que las puedan acompañar, ¿no? Entonces, y esos son como pequeños elementos, ¿no? Que una vez que por ejemplo, también nos lleva en los procesos pasados, aplicamos acciones afirmativas para ciertos grupos vulnerables. Sabemos que estas acciones afirmativas para estos 5 grupos
son necesarias, pero no son suficientes. Hay otros grupos. Yo creo que eso sí es bien importante. A veces nos quedamos porque hablando desde nuestro ámbito de responsabilidad en lo político electoral, pareciera que solo estamos atendiendo a 5 grupos vulnerables, que son quienes hemos hecho acciones afirmativas, las personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, indígenas, para migrantes y residentes en el extranjero, que son los que hemos hecho acciones afirmativas, pero esos no son los únicos, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante que estamos muy conscientes de que si bien todas estas medidas son temporales, hay otros grupos que todavía tenemos que tomar acciones. Y también podemos compartir que en nuestra experiencia en los últimos procesos electorales, el hecho de tener acciones afirmativas para estos grupos vulnerables sí tiene un efecto efectivo en el sentido de que les garantiza la representación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ya tenemos dos dos integraciones de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde estas acciones afirmativas, por ejemplo, en la del 21, 65, hubo 65 escaños que se ocuparon por acciones afirmativas, y para el 24 también fueron 60, me parece. Entonces, eso es poco más del 10% de la composición de la Cámara. También hicimos, por ejemplo, por primera vez acciones afirmativas para la nominación de senadurías, ¿no? Y por primera vez en la integración del Senado, pues tenemos representación de estos grupos. Entonces, una parte tiene que ver cómo hacemos los procedimientos para que se puedan llevar a cabo estas acciones. La otra también cómo se refleja en representación, y también cómo vamos al mismo tiempo considerando la inclusión en lo que vamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, para la elección del Poder Judicial, ¿no? Por primera vez tuvimos esta herramienta que nos permitía no solo conocer a los candidatos, practicar el voto y ubicar la casilla. Recibimos una serie de observaciones que estaremos llevando a cabo y que, por ejemplo, son pasos que una vez dados ya no podemos regresar, ¿no? O sea, no podemos decirle en el próximo proceso electoral a la ciudadanía que no hay información de sus candidatos cuando ya vimos que él conoce, sí se puede llenar, sí se puede presentar. ¿Y cómo hacemos también esa información accesible, ¿no? Porque esa es otra cosa, tenemos mucha información que es pública, que ahí está, pero no es accesible, porque tienes que navegarle para encontrarla. Entonces, allí, como ves, estamos haciendo una serie de acciones que conjugadas, ¿no? Vamos avanzando en facilitar que más y más personas puedan ejercer sus derechos. Claro, sí, y esto que comenta de la progresividad para garantizar estos derechos es sumamente relevante, digo, y algo en el que el Instituto Nacional Electoral pues ha sido muy vanguardista, ¿no? En este sentido, ¿nos pudiera comentar a la audiencia cuáles considera que son hoy en día los principales retos que enfrentan las personas con discapacidad, personas indígenas, personas de la diversidad sexogenérica o personas migrantes para ejercer plenamente sus derechos político-electorales en su experiencia? Ay, mira, eso es una pregunta bien interesante y también compleja, porque si bien cuando hablamos de grupos vulnerables, o sea, pareciera que son homogéneos y no lo son, ¿no? Porque tú puedes tener varias categorías, yo me puedo identificar como indígena, como migrante, como afrodescendiente, ¿no? Pero si además si soy joven y soy pobre, pues seguramente todas esas condiciones van a generar un ambiente donde puedas tener diferentes desigualdades. Entonces, esa es una parte. La otra también, cuando nosotros estamos desde en estas medidas que implementamos desde el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales, encontramos diferentes problemáticas. Por ejemplo, ayer estaba en un foro con migrantes para la reforma electoral y, por ejemplo, algunos decían,
el asunto de cómo pruebas tu residencia que estuviste antes, ¿no? O sea, hay como diferentes necesidades, ¿no? O como por ejemplo, en el caso de los mexicanos residentes en el extranjero, solo pueden votar ahorita, como está la ley, por senadurías y presidencias. Sin embargo, tenemos representación en la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, y allí mismo, ¿no? Hay quienes representan a quién, ¿no? Algunos te dirán que no representan a toda la comunidad. Entonces, tenemos diferentes grupos tienen diferentes problemas. Por ejemplo, cuando hablamos en el caso de las personas indígenas, ¿no? Porque en nuestro país hubo un tiempo donde, bueno, para empezar, no tenemos no hay algo que nos certifique como indígena, es una autoascripción. Y si bien por mucho tiempo hubo políticas de Estado que iban de alguna manera borrando la cultura indígena, o sea, ahora no puedes decir, eres indígena si hablas un idioma, porque hubo un momento donde era una política que no hablaras un idioma indígena, o no es lo mismo si no eres parte de un sistema normativo indígena. Habemos muchas personas descendientes indígenas que no necesariamente estamos en una comunidad geográfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese ha sido un tema porque tenemos algo curioso en México, es la autoidentificación, pero luego el tribunal dijo que para ser indígena es la autoascripción calificada, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los retos, porque y eso no lo decimos solo nosotros, hasta como autoridades electorales, es un reto porque ¿cómo garantizas que las personas que buscan esa representación efectivamente sean parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, por lo menos a nivel federal, las experiencias, o sea, algo que nos dice que es uno de los retos es cómo evitas que pueda haber esa usurpación de la representación. O sea, estamos ya hablando de se vuelve otro reto, ¿no? También, ¿qué hacemos, por ejemplo, otra vez, ¿no? Cuando hablamos de la comunidad de la diversidad, es muy amplio, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, al mismo tiempo tienes que tomar medidas que sean lo más incluyentes y que puedan nivelar lo más posible. Sabemos que todas estas medidas también son temporales, ¿no? Entonces, y luego también, por ejemplo, y otro de los retos es cómo hacemos, porque también es un tema de autopercepción. Por ejemplo, si me reconozco afrodescendiente, yo creo que técnicamente todos somos afrodescendientes, pero como categoría, donde se están haciendo acciones afirmativas, ¿no? Porque ya es hasta este balance entre derechos, ¿no? O sea, la autoascripción es como yo me autoescribo y no tendría que probarla o calificarla, ¿no? Claro. Pero sí, porque ya vimos que hay quienes pueden ver entre esta posibilidad de participar y de representar una manera fácil de acceder a uno de estos espacios. Entonces, eso sí creo que esos son de los retos, porque no tenemos un instituto que diga tú si eres indígena o tú eres afromexicana, ¿verdad? Tampoco hay un instituto que te va a decir, tú sí eres de la buena diversidad o sea, no. Creo que ese es uno de los retos que tenemos, o incluso, por ejemplo, ayer, ¿no? Que escuchábamos a la experiencia de representantes migrantes que estaban buscando apoyo, ¿no? Decía, bueno, es que tuve que ir a que otras organizaciones me reconocieran como migrante. Entonces, ese es uno de los retos. Creo que otro tiene que ver, todavía tenemos retos estructurales, ¿no? O sea, aún así, aún con toda la formación que se está dando, todavía encontramos actitudes que son discriminatorias, ¿no? O rediscriminatorias.
a la hora de diseñar todas estas medidas, porque de repente hablamos y eso se vuelve un reto, ¿no? Que no incluyas a tus poblaciones objetivos a la hora de diseñar, ¿no? Porque es muy fácil cuando te digo, por ejemplo, para las personas con discapacidad tenemos que garantizar que sean accesibles los espacios, que las instalaciones y las casillas, que las materias, pero hay diferentes tipos de discapacidad y entonces uno puede pensar que solo tenemos que hacer cosas en braille, ¿no? O con tener la traducción en lenguaje de señas es suficiente, pero eso no abarca a todas las personas con discapacidad. Entonces, también te tiene que, eso te lleva en una, hasta qué grados, por ejemplo, a mí me parece que ese es un área de oportunidad que el Estado mexicano tiene, porque hasta el momento no tenemos un registro, por ejemplo, de personas con discapacidad. O sea, no hay una autoridad también donde digas, bueno, ya con eso yo sé, ya sea parcial o si es temporal, en fin, hay una serie de medidas o, por ejemplo, asumir que todas las personas que tienen una que tienen una visión limitada van a saber leer braille, por ejemplo. Entonces, también cómo vamos a poder con las personas indígenas tener un sistema que nos permita que tener la claridad que quienes se autoescriben y van a representar realmente representen esa comunidad. Y bueno, también creo que nos llevan ahí varios retos y creo que entre todos pues tiene que ver también cómo acercamos la información suficiente para que estas comunidades puedan hacer un ejercicio pleno de sus derechos, que creo que ahí tiene que ver, ahí sí requiere de estas medidas y acciones transversales entre no solo las autoridades electorales, sino demás autoridades que podamos hacer llegar esa información, ¿no? Para que puedan hacer ejercitar esos derechos. Entonces creo que nos falta, te digo, nos faltan varios elementos, pero creo que entre los mayores es sí tener una mejor comunicación que permita, ¿no? Poder actuar con ella, ¿no? Claro, sí. Bien, y para las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria que nos ven y nos escuchan, ¿qué les diría? Digo, si bien ya nos ha hecho una gran referencia a las acciones concretas que se han hecho, ¿qué más está haciendo el INE para cerrar esta brecha de desigualdad histórica que se ha construido? Pues mira, trabajamos desde diferentes ángulos y desde diferentes frentes, ¿no? Por un lado, vamos tomando acciones y mecanismos técnicos para tratar de reducir esta desigualdad histórica. También o sea, y lo hacemos como que en varios momentos. Uno, desde la nominación, ¿no? Que tenemos que revisar que sean paritarias, que las acciones afirmativas se cumplan, que las personas que se nominan sean parte de estos grupos vulnerables. También tenemos una serie de protocolos operativos y herramientas que nos permiten garantizar que ningún grupo sea excluido a la hora de participar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de accesibilidad física obligatoria, o sea, para nosotros todas las casillas deben instalarse en espacios donde permitan el libre acceso, donde puedas tener, si tienes movilidad reducida, donde podemos instalar una mampara especial para que las personas puedan votar, tener plantillas en braille para las personas con discapacidad visual. Tenemos también, por ejemplo, el protocolo trans, que esto es para que las personas trans puedan votar sin discriminación. Y entonces, ¿qué es lo que te comentaba hace ratito, ¿no? Y asegurándonos que nuestros funcionarios de casilla, pues la identidad de género sea respetada, aunque no coincida con la foto o el sexo de tu credencial para votar. También tenemos atención prioritaria, y esto no solo en las casillas, ¿no? Donde las filas para personas adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con alguna discapacidad, se les da atención prioritaria, y esto también lo hacemos en los módulos de atención
ciudadana, tenemos medidas para incluir a las personas con discapacidad como funcionarios de casilla. Y ahí hemos tenido varias experiencias, ¿no? Hay desde experiencias funcionarios que van con personas de su confianza y les ayudan a realizar sus tareas, pero eso también los vuelve parte del proceso. Te habla del voto anticipado. También tenemos nuestras acciones afirmativas que hemos hecho para la integración de las últimas elecciones federales en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. También seguimos trabajando en garantizar que no solo las nominaciones sean paritarias, y vigilamos todo el tiempo que se cumplan el principio por eso por eso tenemos más gobernadoras, ya ves, vamos avanzando. También tenemos nuestro protocolo contra la violencia política de género. Hemos también hablado, tenemos también, fíjate, algo y además eso lo vamos a discutir pronto, se va a actualizar, porque al momento, a partir del 23, en tu credencial para votar con fotografía, tú puedes tener la opción de poner hombre o mujer o una X, ¿no? Si no querías hacer. Y, por ejemplo, estamos revisando para que en el nuevo modelo de credencial, si tú te identificas como no binario, se incluyen las letras, o sea, puede aparecer HMONB, de no binario, ¿no? Entonces, se está trabajando. También, pues, tenemos, por ejemplo, para todos nuestros paisanos, tenemos un protocolo operativos en la frontera para que la población migrante pueda tener atención inmediata, ¿no? A la hora de ir a tratar a la hora de tramitar su credencial para votar con fotografía. Entonces se van sumando una serie de medidas que lo que estamos buscando es llegar a más población. Y bueno, parte de esto, por ejemplo, tener tu credencial para votar, ¿no? Cuando vas regresando al país. Ya, muy bien. Muchas gracias, consejera. Tendría una última pregunta, si me lo permite, para usted, que sería, al pensar en el modelo político electoral mexicano dentro de unos 20 años, ¿qué escenario advierte? ¿Qué tenemos que cambiar hoy para que ese escenario pudiera ser realidad? Ay, pues mira, yo creo que México es uno de estos países donde el derecho electoral es muy dinámico y evoluciona muy rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos cómo estábamos en el 2000, pensamos hace 20 años, ¿no? Donde apenas empezaban las cuotas, donde las mujeres apenas fueron alcanzando porcentajes en las cámaras. Y hoy, en el 26, no solo tenemos paridad en los congresos locales, paridad en las dos cámaras, tenemos una presidenta también del INE, en fin. Creo que vamos avanzando, pero sí tenemos que tomar medidas muy, muy firmes para, uno, continuar avanzando en los derechos, tener una política transversal, ¿no? Para que podamos incluir a todas y a todos. Creo que es una oportunidad poder regular las acciones afirmativas, ¿no? Y que podamos tener, idealmente, que la representación que tenemos en las cámaras sea también represente el crisol que es nuestro país, ¿no? Que pueda tener, no sé si números ya definidos, pero una mayor participación de personas que se autoidentifican como indígenas. Creo que también nos queda tenemos que revisar cuáles son los grupos vulnerables. Creo que tenemos que también tener mecanismos para evaluar qué tan efectivas han sido estas medidas. Y si vamos bien, no nos regresamos. Creo que eso nos falta un poco, tener estos mecanismos que nos permitan evaluar, ¿no? Evaluar qué estamos haciendo. Y también creo que tendríamos que ir imaginándonos formas de participación más dinámicas. Eso estaría súper bien. Creo que el que podamos incorporar más tecnologías como formas de participación. Hay una buena cantidad de la población mayor de 18 años que tiene un teléfono. Imagínate que pudiéramos
ciudadanizar los procesos de consulta y que fueran más inmediatos. O sea, yo creo que por ahí tenemos que ir trabajando, y creo que también sí es importante tener un análisis constante y una evaluación constante de nuestro marco jurídico que regule elecciones para esto, poder evaluarlo y ir tomando las medidas para ir a ajustar lo que no nos está funcionando. Creo que el camino andado en México ha sido, pues mira, no es que haya sido fácil, pero ha sido, se ha abierto brecha y ha cambiado tantas cosas en los últimos 20 años que sí, estamos de ejemplo en otras partes del mundo, y creo que tenemos una gran responsabilidad para continuar en ese camino. Y bueno, es a partir de estos esfuerzos también, como esta red, que tenemos que ir trabajando. Así que nos queda mucho por hacer para ir avanzando con esta agenda. Sí, tiene toda la razón. Y para concluir, consejera, ¿hay algo que desee comentarnos? ¿Algo más que desee agregar? No, pues creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Yo creo que Renacedi tiene una tarea muy importante, y creo que estos espacios de diálogo y de reflexión tenemos que multiplicarlos para llegar a más gente y poder avanzar a una sociedad donde todas y todos podamos participar independientemente de nuestra condición. Exacto, sí, pues toda la razón. Muchas gracias, consejera, por tan interesantes y tan exhaustivas respuestas. Es un placer escucharla. Y así llegamos al final de este primer episodio de Voces Renacedi. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, quien nos recordó que los derechos político-electorales no son privilegios, sino herramientas fundamentales para que todas las personas, especialmente quienes forman parte de los grupos de atención prioritaria, bien lo ha dicho, puedan ser escuchadas, representadas y puedan participar activamente en la vida democrática del país. Esta charla sin duda nos ha invitado a reflexionar que la inclusión no es opcional, es la base de una democracia real. Informarnos, exigir nuestros derechos y ejercer el voto consciente son actos que transforman comunidades. Muchas gracias también al anfitrión permanente de este podcast, el presidente de Renacedi, mi amigo el consejero electoral Luis Gutiérrez, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por escuchar y por ser parte de este espacio en donde las voces cuentan y renacen. Yo soy Patricia Guadalupe González Mijares, consejera del Instituto Electoral de Coahuila, y esto fue Voces Renacedi con la consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña. Nos encontramos en el próximo episodio con más historias, aprendizajes y conversaciones como esta que inspiran. Hasta la próxima. Voces Renacedi.